Buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Los saludo en nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentren con bien en sus hogares junto a sus seres queridos, sabiendo que con Dios estamos seguros y guardados y que sin Él no podemos nada. Son tiempos difíciles para muchos y espero de todo corazón que Dios los ayude conforme a sus necesidades, le vayas proveyendo en sus hogares así también, pero por sobre todas las cosas que vaya llenando el vacío de su corazón, que la vida espiritual sea restaurada, edificada y sean bendecidos grandemente, que es porque es la voluntad de Dios. Ya hoy día quisiera compartir un nuevo versículo de la palabra de nuestro Dios, el cual día a día nos sorprende y, y nos habla a nuestras vidas. Hoy los quiero llevar a Levíticos. Vamos a leer Levíticos, el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y le damos lectura en el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Los holocaustos, tiene un título. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestras ofrendas. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra de Dios. Y hoy te quiero hablar referente al amor de Dios. Vamos a hablar un poco del amor de Dios. Sabemos que los hombres, en su esencia, delante de los ojos de Dios, somos todos iguales y no vamos a cambiar. En generación, quizá un poco más educados, un poco más inteligentes, con más ciencia, más tecnología, pero seguimos siendo seres humanos, con debilidades, defectos y virtudes. Y todos descendientes de Adán y Eva. Por lo tanto, ante los ojos de Dios, no importa cuán inteligente o cuán sabios seamos en nuestra vida carnal, sino que Él ve lo profundo de nuestro corazón. Y como todos somos descendientes de Adán y Eva, venimos de la misma semilla, esa semilla contaminada, producto de la desobediencia. Y es aquí que quiero hablarte del amor de Dios. Cuán grande y maravilloso es el amor de Dios. Porque sabemos que desde el comienzo de la creación que Dios nos dio mandamientos. Y el primer mandamiento se lo dio a Adán y Eva, de no comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y como todos sabemos, lo desobedecieron. Y producto de la desobediencia
al mandato de Dios entró el pecado a sus vidas. Y porque entró el pecado a sus vidas, es que todos nosotros nacemos pecadores. En Marcos 7:21 Dios describe el corazón de los hombres y nos dice que del corazón de los hombres no sale nada bueno y, y que realmente necesitamos nosotros transformar nuestras vidas y tener un cambio urgente de parte de Dios, ya que por nosotros mismos simplemente podemos cambiar nuestra apariencia externa, pero en nuestro interior solo Dios lo puede transformar. Y para que un cambio sea verdadero debe de venir de parte de Dios. Sabemos que toda buena dádiva proviene de lo alto. Toda buena dádiva proviene de lo alto. Y es por eso que es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios con diligencia, con humildad y con desesperación. Porque no está en nosotros poder eliminar el pecado que está en nuestras vidas. Es imposible que nosotros los seres humanos lo eliminemos por nuestros propios méritos o nuestras propias fuerzas. Imposible. Ni por mucho meditar, ni por mucho que nos aislemos a los montes, jamás el ser humano va a poder limpiar y desapegarse del pecado. Es imposible. Solo Dios tiene el poder para hacerlo. Y es por eso que hoy te quiero hablar del amor de Dios a través de estos versículos levíticos. Porque así como Adán y Eva pecaron, y ellos para poder tapar su pecado y su desobediencia, lo primero que hicieron fue hacerse delantales de hoja de higuera. Eso nos enseña a nosotros cómo los seres humanos también nos esforzamos para tapar o encubrir nuestro pecado, nuestra maldad o nuestra desobediencia de una otra forma, en nuestro propio juicio. Esa es nuestra propia justicia que nosotros aplicamos en forma inmediata cuando nos sentimos descubiertos o nuestra conciencia nos acusa que hicimos algo malo. O realmente es Dios el que nos acusa, porque Él pone conciencia en nosotros, a los que somos creyentes. Y inmediatamente intentamos de encubrir nuestra maldad y ponemos nuestras hojas de higuera. Pero sabemos que las hojas de higuera se secan, en un par de días se marchitan y se caen. Y quedamos otra vez descubiertos delante de los ojos de Dios. Y es por eso que hoy te quiero hablar del amor de Dios. Porque desde el comienzo de los tiempos que Dios comenzó a derramar su amor sobre toda la humanidad. Y Adán y Eva son los representantes de toda la humanidad desde el comienzo, porque a través de ello toda la humanidad fue creada. Y es por eso que Dios le enseñó a Adán y Eva su amor. ¿Y cómo se lo enseñó? Bajando Dios mismo al huerto del Edén, sacrificando él mismo un animal y sacando su piel. Dios le hizo trajes a Adán y Eva, trajes de piel de animal. Aquí Dios nos está enseñando su amor, su justicia, que es muy distinta a la justicia humana. Nuestra justicia humana está basada en el tiempo que vivimos, bajo las leyes sociales, bajo nuestra propia moral y ética, y bajo todo lo que nos han enseñado nuestros padres para formarnos como personas, como hombres de bien o mujeres de bien. Ese es nuestro propio juicio. Nosotros determinamos lo que es bueno y malo para nuestras vidas. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Y lo dijo desde el comienzo de la creación, lo comenzó a hacernos entender. Eso fue la finalidad, el por qué Dios no quería que nosotros comiéramos, o Adán y Eva no comiera del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Porque Él no quería que nosotros juzgáramos lo bueno y lo malo, sino que la intención de Dios siempre ha sido que confiáramos en su propio juicio, que confiáramos en el juicio de Dios. Porque uno de los atributos esenciales de Dios
es que Él juzga. Por eso que el Apocalipsis nos habla con respecto al juicio y que toda rodilla se doblará delante de Él, porque Él va a juzgar a la humanidad. Y desde el comienzo de los tiempos Dios no quería que nosotros juzgáramos. Pero ahí estaba la trampa del enemigo en el cual engañó a la mujer y le dijo a través de la propia palabra de Dios que la cambió, la distorsionó. Tentó también a la mujer y le dijo, si comes de eso ciertamente no vas a morir y como Dios serás, juzgando lo bueno y lo malo. Entonces Dios nos bendiga en nuestras vidas porque ciertamente muchas veces nosotros nos tomamos las atribuciones de Dios o tomamos el rol de Dios en nuestra propia vida o a través de nuestros vecinos, compañeros de trabajo o en la sociedad y nos plantamos como hombres intallables y comenzamos a criticar al resto de la gente. Dios no quería eso. Nunca fue la intención de Dios eso. Es por eso que prohibió comer del árbol de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Pero también la palabra nos enseña, nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y es por eso que Dios le enseñó ese sacrificio a Adán y Eva. Y a Adán y Eva se le enseñó a Abel, a Caín y a todos sus hijos. Y es por eso que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte y que Dios derrama una vida o Dios demanda una vida y su sangre para dar remisión de pecados. Esa es la enseñanza que Dios nos da desde el comienzo de la creación. Pero así como Adán les enseñó a todos sus hijos, no todos obedecieron. Y ahí Dios nos dio ejemplo de Abel y Caín. Y podemos ver que la palabra de Dios en estos tiempos está todo escrito. Pero no todos obedecen como Dios quiere que obedezcan. Así como Abel y Caín recibieron las enseñanzas de su propio padre. Y así como Adán y Eva recibieron las enseñanzas del mismo Dios, es que ellos le enseñaron a sus hijos. ¿Qué padre no le enseñaría a sus hijos una bendición tan grande? De recibir remisión de pecados delante de la presencia de Dios mismo. Y Adán lo hizo. Y es así que el amor de Dios se comenzó a mostrar en todas las personas, en todos los seres humanos, en especial en el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Dios lo escogió por un motivo a ese pueblo. Y el motivo fue demostrar a todo el mundo su amor y misericordia para con toda la humanidad. Y así, a medida que comenzó a pasar el tiempo, Dios comenzó a mostrar más perfectamente su amor. Y como Él hacía misericordia en nosotros, porque Él nos conoce perfectamente, porque Él nos creó. Él sabe que somos imperfectos, somos débiles, somos insuficientes. Y ahora tenemos pecado en nuestro corazón, producto de la desobediencia de Adán y Eva. Somos fornicarios, adúlteros, lascivos, mentirosos, iracundos, ladrones, maledicencia, habla Dios. Y así muchos pecados más. Y más todo lo que nosotros le podamos agregar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Porque nosotros somos como árboles frutales, damos nuestros frutos según la temporada. Y cada uno de nosotros sabemos qué tipo de árboles somos y qué tipo de fruto estamos dando carnalmente. Cada uno de nosotros sabemos qué tipo de fruto damos carnalmente. Y Dios también lo sabe. Entonces la Biblia en Génesis nos habla, y Dios creó todas las cosas. Y le dijo, y creó los árboles según su género. Pero así también la maldad del hombre aflora según la ocasión. Y ahí nos damos cuenta realmente cómo somos como personas delante de los ojos de Dios y vemos que la palabra de Dios se va cumpliendo en la humanidad a medida que el ser humano va sacando a la luz su maldad. Y es por eso que es importante que hoy por hoy Dios siga levantando hombres que crean en la palabra de Él,
pero así también que esos hombres sean hombres espirituales, guiados por el Espíritu Santo, enseñados por Él y adoctrinados por el Espíritu Santo, para que los guíe a toda verdad, entiendan y disciernan el corazón de los hombres, y hable con respecto al corazón del hombre y al corazón de Dios, hagan la diferencia entre uno u otro, y que es necesario que el hombre se arrepienta de toda su esencia, no tan solo de lo que ha hecho malo, sino de toda su esencia. Porque si nacemos semilla de maldad, ¿qué fruto bueno podemos dar? Ninguno. Es por eso que el ser humano vive bajo una ilusión. Pretende conocerse, pero vive engañado, porque solo Dios nos conoce. Si no hacemos cosas malas o nos transgredemos a algunos leyes o mandamientos de Dios, es porque Dios nos ha librado y nada más. Y de acuerdo a nuestras enseñanzas, de acuerdo a nuestra educación, es que nosotros nos comportamos de una u otra forma o hablamos mejor que otras personas quizás. Pero en todo ello Dios nos conoce perfectamente y sabe de qué somos carentes en nuestras vidas. Y Él sabe perfectamente que toda la humanidad está carente de recibir su amor en los corazones. Muchas personas necesitan el amor de Dios en estos tiempos. Muchos necesitan el amor de Dios. Pero para que puedan recibir ese amor puro, ese amor perfecto, es que nosotros los seres humanos, los creyentes, tenemos que acercarnos a Dios con humildad, con mansedumbre, con necesidad. No satisfechos, sino con mucha necesidad. Delante de Dios acercarnos, decirle a Dios que Él tiene razón en todas las cosas que nos habla a través de su palabra. Que somos desobedientes, que somos rebeldes. Y que necesitamos de Él, de su amor, de su gracia, de su misericordia, que ya no queremos vivir bajo más, no queremos vivir bajo más nuestro propio juicio, o no queremos ver la vida con nuestros propios ojos, o no queremos ver el hombre con nuestros propios ojos, queremos ver al hombre con los ojos de Dios. Que nos dé discernimiento en los corazones para saber qué necesidad hay en cada vida y hablarle con de nuevo de la palabra de Dios, para que esa alma pueda recibir del amor de Dios en su corazón y en su vida, sea restaurada. Porque la palabra también nos enseña, nos dice que aunque tuviéramos todas las profecías, tuviéramos todas las visiones, hiciéramos todos los milagros, tuviéramos toda la fe, o conociéramos toda la palabra de Dios, de tapa a tapa, pero si no hay amor en nosotros, nada somos delante de los ojos de Dios. Por eso que el amor de Dios es muy importante en nuestras vidas. Poder entender cómo se recibe el amor de Dios, de qué emana el amor de Dios. Y el amor de Dios emana de la necesidad del ser humano de escapar y de huir del pecado, de la maldición del pecado y del infierno. Cuando en un corazón nace la necesidad, la verdadera necesidad de huir del infierno, de querer alcanzar vida eterna, de querer recibir misericordia, de querer limpiar su corazón del pecado, es ahí cuando Dios comienza a guiar a esa vida para que pueda recibir de su amor y todas sus misericordias. Porque Dios no desprecia un corazón humilde, jamás lo va a despreciar, pero un corazón que es altanero, sí lo va a despreciar. Un corazón que va satisfecho, sí lo va a despreciar, porque en ese corazón satisfecho no va a encontrar cabida. Pero un corazón que va con mucha necesidad, sí va a encontrar cabida. Y más aún, si va inmundo, va reconociendo delante de Dios que es pecador, que es destinado, que está destinado a irse al infierno y que merece irse al infierno. Ese corazón Dios no lo va a despreciar jamás. Porque así como el niño Dios nació en un pesebre, y un pesebre es el lugar donde los animales defecaban y comían. Era un lugar inmundo, pero en ese lugar Dios nació. Así también en estos tiempos Dios quiere nacer en esos corazones. En esos corazones inmundos quiere nacer nuestro Señor Jesucristo. Quiere nacer ahí, en esos corazones. Morar en esos corazones. Pero para eso esos corazones necesitan reconocerse delante de Dios sus pecados, sus necesidades. Pero que si no lo conocen, no lo reconocen, no las conocen tampoco, no saben quién son ellos mismos, o tienen
o tienen un concepto de ellos mismos más elevado del que Dios mismo nos ha dado. Es difícil que Dios obre en los corazones, porque Dios es manso y humilde. Dios jamás va a entrar a la fuerza. Dios siempre va a golpear a la puerta de tu corazón. Siempre va a golpear a la puerta de tu corazón. Y eres tú, hombre, mujer, varón, varona, que tienes que abrirle la puerta de tu corazón a este Dios que tiene el poder de derramar su amor sobre tu vida. Desde el comienzo de la creación Dios nos enseñó el amor de Él para la humanidad. Y es por eso que Él permitió que ningún ser humano muriera por causa del pecado, sino que muriera un animal a causa del pecado. Ese es el amor de Dios. Dios permitió los sacrificios de animales por amor a nosotros, a su creación. Nosotros somos imagen de Dios. Él nos hizo a imagen en su tiempo, porque Él vive en el tiempo de la eternidad. Nos hizo imágenes semejantes a Él. Y es por eso que Él nos ama a celos y nos desea a celos. Él es un Dios celoso. Él no quiere otros dioses en nuestros corazones. Él quiere ser el único Dios en nuestra vida. Y es por eso que Él nos enseñó del comienzo de la creación referente a su amor y al pecado. Y por eso se agradó de la ofrenda de Abel. Porque Abel dio una vida y su sangre, de lo más gordito de su oveja. Y por eso no aceptó la de Caín. Porque a pesar que Caín trabajó, se esforzó para agradar a Dios. ¿A cuántos conocen ustedes en estos tiempos que se esfuerzan y trabajan por la obra de Dios? Así como Caín. Y van delante de Dios y le ofrecen su ofrenda de sacrificio, su trabajo, su labor. ¿Ustedes recuerdan un versículo que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad del Padre? Así como Caín trabajó, labró la tierra, dio lo mejor de los frutos que él cosechó. Él vigiló, porque imagínense las aves, ven la semilla y van, se la comen, pero ahí estaba Caín trabajando, espantando las aves, regando. El trabajo de un campesino, de un labrador de tierra, es forzado, es laboroso. Pero aún así Dios nos agradó esa ofrenda, porque no era lo que Dios demandaba. Y así hoy por hoy hay mucha gente que quizás no conoce la voluntad del Padre, pero sí dice Señor, Señor. Y el amor de Dios no está en sus corazones, pero sí quiere agradar a Dios. Y es por eso que en estos tiempos es necesario hablar del amor de Dios. Porque aquellos que corrigen a una de esas almas que van por un camino equivocado, cubrirá multitud de pecados, dice su palabra. Hay que guiar los corazones de los hombres a la justicia de Dios y no que caminen bajo su propia justicia, no que quieran agradar a Dios conforme a su propio juicio, así como Caín. No, sino como Dios quiere que nosotros le agrademos. Dios le enseñó a Adán y Eva, y Adán y Eva le enseñaron a todos sus hijos, y Abel hizo lo que sus padres les enseñaron, y Dios se agradó. Hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, y le recibió su ofrenda, y por lo tanto Abel recibió de su amor, pero la furia de su hermano. ¿Le parece algo conocido? Que muchas veces nuestros propios enemigos se van a levantar de nuestro propio alrededor. Dios nos ayude, ¿cierto? Porque quizá el enemigo que nosotros nos va a acechar y nos va a querer hacer daño y quizás hasta matar, así como Caín mató a Abel, quizás está más cercano de lo que nosotros podamos creer. Y es por eso que es necesario que los hijos de Dios sean buenos gobernantes dentro de sus hogares, primeramente. Es necesario. Y cuando uno de los bueyes no quiere caminar, Dios rompe el yugo. Dios llama incansablemente, pero nadie nos obliga, porque el camino es voluntario y Dios rompe el yugo para que el buey que quiere caminar siga caminando. Pero hay que seguir orando, hay que seguir clamando, porque todos tienen un alma que salvar en estos tiempos, todos tienen un alma que salvar.
nosotros los hijos de Dios no podemos hacer acepción de personas. Más aún, si alguien te ha hecho daño, clama por esa alma. Porque Dios tiene poder. Dios tiene poder para llamarla, restaurarla, salvarla en el nombre de Jesús. El amor de Dios. Y así también, como en esos tiempos no había leyes, Dios nos enseñó sus mandamientos. Y los mandamientos los dio a través de Moisés. Los 10 mandamientos. Y a través de los 10 mandamientos, Dios, ¿qué nos quiso enseñar? Al pueblo de Israel se los exigió. Lo tenéis que hacer. Pero honestamente, nosotros como personas podemos cumplir los 10 mandamientos como Dios quiere cada día de nuestra vida. La respuesta es no. Para los que somos honestos y nos miramos nuestra propia vida, no somos capaces de cumplir los 10 mandamientos. Y más aún, Dios dio más de 600 estatutos al pueblo de Israel. Hasta cómo sacar un animal de una zanja, animales impuros o puros. Y todo lo hizo Dios con una finalidad. Instauró la ley en medio del pueblo. Quiso que el pueblo de Dios o su pueblo escogido se diera cuenta cuán débiles e insuficientes eran. Pero así también, ¿qué es lo que quiso traer a la luz? Lo que había en su corazón. El pecado que había en su corazón lo quiso traer a la luz y que el pueblo escogido se diera cuenta. Cuán débiles y faltos eran delante de los ojos de Dios. Y es por eso que Dios instauró un tabernáculo santo, donde ahí Dios bajaba su presencia en el tabernáculo de reunión. Como dice su palabra el día de hoy, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Usted se imagina ese escenario en esos tiempos? Tremendo, ¿cierto? Porque todos los seres humanos somos faltos delante de Dios. Imposible que cumplamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Su palabra nos enseña, dice que la ley de Dios nos dio para el conocimiento del pecado. Esa es la finalidad de la ley, para el conocimiento del pecado. Porque Dios sabía que nosotros los seres humanos no la íbamos a cumplir. Él ya lo sabía. El problema es que si nosotros lo sabemos o no lo sabemos, lo creemos o no lo creemos, lo guardamos o no lo guardamos. Porque la ley que Dios nos dio a través de su palabra, que es santa y es perfecta, porque Dios la hizo y es digna de hacerla, muy digna de hacerla. Pero es imposible que este ser humano imperfecto pueda cumplir algo que es perfecto. Y más aún, si no somos santos, es imposible que cumplamos alguna palabra que es santa, porque Dios es santo. Y esto es palabra de Dios. ¿Cómo podemos cumplir eso? ¿Ustedes se acuerdan de Adán y Eva? Un solo mandamiento: no coman de ese árbol. Y no lo cumplieron. ¿Cuántos árboles frutales tenían? Y tenían incluso hasta el árbol de la vida. Y Dios no prohibió comer del árbol de la vida. Pero aún así, un solo mandamiento
una sola orden y fueron faltos. Imagínense nosotros, más de 600 estatutos y los 10 mandamientos. Es imposible que lo cumplamos. Por eso que también la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nadie va a ser justificado por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Y que la ley no es por fe ni para fe. También lo dice la Escritura. Y que por la ley llegó el conocimiento del pecado. Y cuando llega el conocimiento del pecado en nuestras vidas, es que así también nos hacemos transgresores delante de los ojos de Dios a través de la luz de su palabra. Y es ahí donde comienza el trabajo de Dios en nuestras vidas. Queremos ser salvos. Queremos recibir el amor de Dios. Aquí el pueblo de Israel tenía que traer un animal a las puertas del tabernáculo, día tras día, en la mañana y en la tarde. Y los sacerdotes escogidos para esa labor estaban día y tarde trabajando para el pueblo de Dios. Pero su palabra dice que la ofrenda había que traerla de su voluntad a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá sus manos sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Este es el amor de Dios que le estaba mostrando al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, y así también a todos nosotros en estos tiempos, a toda la humanidad, el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios y cuán faltos somos nosotros. Y cuánto nos hace falta así también acercarnos a Dios día tras día. Sabemos que los mandamientos de Dios es palabra santa, que es digna de hacerla. Pero sabe que esos mandamientos no nos van a salvar. Al contrario, los mandamientos de Dios nos están condenando y nos están enviando al infierno, porque nos están diciendo, a través de su palabra, Dios nos está diciendo que nosotros somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Y sabemos nosotros los creyentes que la segunda muerte es el infierno. Una eternidad en el infierno. Que es imposible que el ser humano cumpla los mandamientos. Por eso que bendito es el nombre de Dios, que nos conoce perfectamente desde el comienzo de la creación hasta en estos tiempos, nos conoce perfectamente y sabe cuán débiles e insuficientes somos delante de Él y cuán faltos somos delante de Él. En este tiempo, el pueblo de Israel también vivió por gracia, así también como la gracia de Adán y Eva también vivieron. Porque por su amor y gracia, porque gracia es un regalo inmerecido. ¿Qué hicieron Adán y Eva para que Dios sacrificara un animal y lo revistiera de su justicia y lo revistiera de la remisión de pecados y Él entregara de su amor? Nada hicieron. Dios lo hizo para enseñarnos a nosotros. Eso es gracia, es un regalo inmerecido. ¿Quién merece en estos tiempos ser salvo verdaderamente por méritos propios? Nadie. Porque también la palabra nos enseña que nadie va a ser salvo por méritos propios. Porque hay un solo Salvador. Uno solo, un solo mediador. Entre nosotros y el Padre. Uno solo. Y así como esta ofrenda que Dios pedía para dar expiación. Y para que le fuera apta para expiación, ¿qué tenía que hacer la persona, el pecador? El oferente, el que llevaba el animal, tenía que imponer sus manos sobre el animal y confesar todos sus pecados. Imposición de manos. Mandato de Dios. Y una vez que la persona imponía sus manos, Dios lo aceptaba para expiación suya. Y luego de eso, ¿qué hacía la persona que ofrecía el animal de luego después que imponía las manos?
Versículo 5 dice en Levíticos: entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová. Lo degollaría. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Y entonces, porque el pecado de la persona pasaba al animal, ahora el que tenía que morir era ese animal. Y es por eso que el pecador degollaba al animal delante de la presencia de Jehová. Pero ¿qué sucedía si esa persona no imponía sus manos sobre el animal y simplemente lo llevaba y derramaba su sangre sobre el altar? Dios no aceptaba ese sacrificio porque no era apto para expiación de él, porque el oferente no había impuesto sus manos. Y así, todos los sacrificios que Dios nos enseñó, la ofrenda de paz por remisión de pecados, todos van con imposición de manos. Y sin la imposición de manos, la ofrenda Dios no la acepta. Porque es palabra de Dios. Y aquí Dios lo dice en el versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza de los holocaustos y será aceptado para expiación suya. Requisito. Y luego de eso lo podía degollar y los sacerdotes tomaban de su sangre que hacían expiación para el pecador. Y así el hombre se iba con la remisión de sus pecados. Ese es el amor de Dios para el pueblo de Israel en esos tiempos. Imagínense, hermanos, amigos, cuántos animales muertos habrían en esos tiempos. Cuántos sacrificios habrán ofrecido. Muchos. Y es por eso que luego Dios los instauró una vez al año. Y escogió sumo sacerdote a Aarón y su descendencia. Y el sacrificio no ha cambiado, pero sí Dios lo fue mejorando. Hasta el punto que envió a alguien, a su propio hijo. Qué importante el amor de Dios. Conocer y hablar del amor de Dios es muy importante. Y entenderlo, desde el comienzo de los tiempos el amor de Dios no ha cambiado. Y desde el comienzo de los tiempos que Dios derrama de su gracia, de su amor y misericordia en las personas. En esos tiempos solamente en el pueblo de Israel, Adán y Eva, sus hijos, luego en el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Y es por eso que Dios no se agradaba de los sacrificios de animales, no se agradaba porque no le podía dar remisión de pecados a toda la humanidad, simplemente al pueblo de Israel. Y aquellos que el pueblo de Israel lo tomaban por miembros, le circuncidaban el prepucio, a extranjeros. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y que Dios bendiga nuestras vidas. Porque esa es la importancia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en que toda la humanidad ahora puede recibir del amor de Dios. Y tal cual como nos enseña su palabra. Porque Jesús no vino a abolir la ley, la vino a cumplir. Por eso que era necesario levantar a un sumo sacerdote de la genealogía de Aarón, Juan Bautista. Por eso era necesario, porque era mandato de Dios que Aarón y su descendencia tendrían el sacerdocio perpetuo, el sacerdocio. Y como Dios nos dijo, o como Jesús le dijo a Juan, no ha nacido un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Y aún el más pequeño de los cielos es más grande que él. Pero Juan el Bautista fue el hombre más grande nacido de mujer. Por algo Jesús lo dijo. Y Juan Bautista declaró: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Juan Bautista sabía perfectamente la misión a la cual él tenía que venir a este mundo. Abrir el camino al que venía. Él cumplió también la función de Elías. Juan Bautista es la función de Elías.
de llevar los corazones de los hombres al Padre. Y es por eso que Juan Bautista hablaba de arrepentíos, hablaba mucho del arrepentimiento y habló con respecto a engendro de víbora, reprendía al pueblo de Israel, a los fariseos. Porque esa es nuestra condición natural, nuestra condición, nuestra esencia pura. Juan Bautista conocía la esencia del ser humano. Y sabía que el corazón del hombre estaba sucio, estaba inmundo, estaba lleno de pecado. Y donde hay pecado hay maldad, y donde hay maldad está Satanás morando. Y por eso es que Juan Bautista hablaba con respecto a engendros de víboras. Nido de víboras. Que Dios bendiga nuestras vidas. Porque esa es la forma que en estos tiempos hay que hablar, hablar de remisión de pecado, hablar del corazón de los hombres, decir a las personas que reciban del amor de Dios, que es urgentemente recibir el amor de Dios, que es urgentemente nacer de nuevo, que sus corazones deben ser transformados, cambiados, y que necesitan del Espíritu Santo en sus vidas, porque sin el Espíritu Santo, esos engendros de víbora van a seguir morando en sus corazones y van a seguir engañando sus mentes. Que es necesario en estos tiempos nacer de nuevo para poder recibir del amor de Dios. Para poder nacer de nuevo necesitamos conocer nuestros corazones, nuestros pecados. Porque mediante los mandamientos y estatutos llegó el conocimiento del pecado. Y porque llegó el conocimiento del pecado, nos hicimos transgresores delante de Dios. Y decimos a Dios, Dios, tú me diste tu palabra, pero ahora a través de tu palabra me haces pecador. Y me estás mandando al infierno. Sálvame, necesito que me salves con urgencia. Urgentemente necesito que me salve porque yo nada puedo hacer, porque día tras día me esfuerzo por cumplirlo, pero no puedo. Soy insuficiente, soy débil ante tu palabra, porque tu palabra es santa, es perfecta, mas yo soy imperfecto, soy indigno de ti. El rey David dijo, en maldad fui formado y en pecado concebido. El que crea tener algo bueno en su vida está siendo engañado por sí mismo, por el diablo está siendo engañado. Porque ahora el mismo rey David lo dijo, en maldad fui formado en el vientre de mi madre y en pecado concebido. ¿Quién tiene algo bueno que ofrecer a Dios? Nadie, ningún ser humano tiene algo bueno que ofrecer a Dios. Ningún ser humano tiene algo bueno que ofrecerle a Dios. Simplemente el creer en su palabra. Si hay alguien que pueda creer en su palabra y aceptar que la palabra es Dios, la verdad en su vida, y arrepentirse de su maldad, de su esencia como tal, como el rey David lo hizo, algo bueno está haciendo delante de la presencia de Dios. Porque le está creyendo a Dios por sobre sus propios pensamientos o por su propia forma de verse delante de un espejo. ¿Qué importa lo que diga el ser humano de ti? Podrá decir de ti muchas cosas buenas, que eres la persona más excepcional del mundo. Pero lo importante es qué dice Dios de ti. Y Dios nos dice que si no nacemos de nuevo, que si no recibimos del amor de Él en nuestros corazones, que si no lavamos nuestros corazones, nuestro pecado, nos vamos a ir al infierno. Y no importa nuestra condición carnal, cómo seamos. El amor de Dios. Y es así porque Dios amó mucho al pueblo de Israel y permitió que un animal muriera por culpa de una persona, por los pecados de nosotros. Y es por eso que Dios permitió y profetizó a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor iba a venir a este mundo. Así como estos animales que el pueblo de Israel ofrecía, así también Dios vino a este mundo, se ofreció a sí mismo en holocausto, en ofrenda de paz, en expiación por nosotros, para reconciliarnos con el Padre. Y para eso Dios tuvo que ofrecer su carne y su sangre. Para eso nuestro Señor tuvo que tomar nuestros pecados en su carne, primeramente. ¿Lo crees? ¿Sabes dónde Jesús tomó tus pecados? Es parte de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así como lo dice aquí su palabra, el oferente
tenía que imponer sus manos para pasar los pecados al animal y luego morir. Porque Dios lo dio como estatuto, como parte de su ley. Porque esa es la forma que Dios lo iba a aceptar como ofrenda. Y tenía que ser el sacerdote del pueblo de Leví. Y luego Dios levantó sumos sacerdotes, hermano de Moisés, Aarón y su descendencia. Y el rey David hizo casas para que los sumos sacerdotes estuvieran trabajando día tras día delante del pueblo de Dios. Y así el pueblo de Dios pudiera ofrecer sus sacrificios y seguir recibiendo del amor de Dios. Por eso que Jesús reprendió a los fariseos, porque se jactaban de cumplir la ley, se jactaban de la ley de los mandamientos, se paraban delante del pueblo y cumplir los mandamientos. Y Dios y mismo Jesucristo los trató como hipócritas, porque de labios decían ser creyentes, pero su corazón estaba lejos de Dios. Qué importante que te acerques a Dios de corazón, pero sabiendo cómo es tu corazón, pero sabiendo cuán débil e insuficientes somos delante de Dios, y que la ley y los mandamientos los dio para el conocimiento del pecado, para que llegue la desesperación a tu vida, para que tú necesites a alguien que te salve, y ese alguien se llama Jesucristo. Por lo tanto, por eso que la ley y los mandamientos se constituyen nuestro ayo, nuestro guía. ¿Y a quién nos guió? A Jesús nos guió. A los que estamos destinados a irnos al infierno, ahora nos llegó una ley de salvación. Y esa ley de salvación es a través de ¿quién? De Jesucristo, nuestro Redentor. Tenemos una ley que nos condena, que es la palabra de Dios, sus mandamientos y estatutos. Pero tenemos una ley que nos salva, que es en Jesucristo, que vino a salvarnos y vino a salvar al mal, vil pecador. Ese es el amor de Dios, que desde el tiempo de Adán y Eva hasta estos tiempos se sigue derramando en los corazones que son necesitados, que están hambrientos y sedientos de vida eterna. De vida eterna. Busca la presencia de Dios. Reconcíliate con Dios. Vuélvete el rostro hacia Dios. Deja de comportarte como si estuvieras satisfecho con tu vida. Porque si el Espíritu Santo no está en ti, nada tienes. Porque si el amor de Dios no está en ti, nada eres. Aunque tuvieras toda la profecía, nada eres si no tienes el amor de Dios. El amor de Dios es lo más importante en nuestras vidas, y el amor de Dios se derrama a través de Jesucristo, a través de esa ofrenda, carne y sangre. Y el Espíritu Santo es que lo levantó de entre los muertos. Por eso que 1 Juan 5 nos dice: y este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y el Espíritu es que da testimonio de la verdad. Y tres son los testigos aquí en la tierra: el agua, el Espíritu y la sangre. Y tres los cielos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que son uno solo. ¿Y de qué son testigos? De nuestra salvación, de cómo Dios derramó su amor en la humanidad, en los corazones de los creyentes. La puerta estrecha, esa puerta que no muchos la hallan, pero entran ahí. Son los fuertes, son aquellos que arrebatan el reino de los cielos, los valientes. Te exhorto en estos tiempos a que vuelvas el rostro, vuelvas tu corazón a Dios y recibas del amor de Dios, que aprendas del amor de Dios, porque el amor de Dios sobreabunda para todos nosotros. Y aquellos que hemos vivido o estamos viviendo en el amor de Dios, sabemos cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Dios. Sabemos cuánto nos ama verdaderamente. No es una ilusión, es una realidad. Que Dios te bendiga grandemente en estos tiempos, porque Dios quiere derramar de su amor en los corazones. Y nosotros los seres humanos necesitamos del amor de Dios, porque el amor de Dios es que llena el vacío de tu corazón.
porque Dios es amor, Jesucristo es Dios y Él es luz. Y cuando viene a nuestros corazones, nuestro Señor Jesucristo ilumina nuestro corazón, el vacío se va, todas las cosas las empieza a poner en su lugar, todo lo pone en orden. Limpia la casa. Nos comienza a formar como siervos vasos de honra delante de Él, como el buen alfarero. Transforma nuestras mentes y corazones. Nos hace nueva criatura delante de los ojos de Dios. Revístete de Cristo. Bautízate en el bautismo de Jesucristo. Muere juntamente con Él en la cruz y resucita juntamente con Él. Y nuevas criaturas en Cristo Jesús vamos a ser. Porque eres el Cordero de Dios que vino a este mundo a entregar del amor de Dios para toda la humanidad. Así como nos enseñaba a través de esta palabra en Levíticos, capítulo 1, del 1 al 5, así también Dios en estos tiempos sigue salvando a través de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, ya no de la genealogía de Aarón, sino de la de Melquisedec, un sacerdocio perpetuo que no muere, que es eterno. De ese sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacerdote que jamás muere, que es eterno. Por lo tanto, nuestra salvación no es año a año, no es día a día, es eterna. Ahora, cuídala, si eres salvo, cuídala, protégela. Que el enemigo no te la arrebate, pero asegúrate de la salvación. Conoce del amor de Dios. Conoce cómo Dios te salvó, cómo Jesús te salvó. Conoce las obras que Jesús hizo para salvarte. ¿Por qué nació por obra del Espíritu Santo? ¿Por qué fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Por qué tenía que ser crucificado y derramar su sangre hasta morir? ¿Por qué tenía que levantarse entre los muertos? Esas obras son a las que nos dan vida a nuestra fe. Esas son las obras que le dan vida a nuestra fe, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Queremos tener vida. Conozcamos a Jesús a la perfección. Queremos entrar por la puerta del tabernáculo y llegar al lugar santísimo, estar delante de la presencia de Dios, con los trajes que Él demanda y ser aceptado por Dios. Conozcamos a Jesucristo y entremos por la puerta. Y no seamos como algunos que saltan la valla y no entran por la puerta. Sabemos que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Y ningún mentiroso. Que Dios bendiga esta pequeña porción de su palabra. Hasta aquí Dios me ha dado. Dios es amor. Y el amor de Dios está desde el comienzo de la creación hasta estos tiempos. A través de un simple sacrificio, Dios nos comenzó a enseñar de su amor hasta llegar hasta la sombra de los bienes venideros. Lo más grande, lo más majestuoso, que la ofrenda hecha por nuestro Salvador, Jesucristo. Te invito a dar gracias por esta pequeña porción de su palabra. Mi Señor, te doy gracias por su amor y misericordia, confiando, Padre mío, en que usted seguirá obrando y guiando los corazones y las vidas hacia usted, Dios Todopoderoso, sabiendo que todo está delante de ti, no hay nada oculto en tu presencia. Solo tú puedes transformar un corazón y una vida, solo tú puedes guiar una vida a través de tu Espíritu Santo. Guía a tu pueblo, bendiga la predicación de tu palabra en estos tiempos, Padre Santo. Bendiga a tus hijos, que aquellos que predican la verdad sean bendecidos. Mi Señor, levántale los brazos, provéale. Dios Todopoderoso, úsales. Y que tu verdad sea esparcida en cada rincón de este mundo, Dios Todopoderoso. Pero así también, Padre Santo, sea usted callando a aquellos que no hablan verdades y que solamente confunden a las almas y la apartan, mi Señor, de su camino recto, de sendas de justicia y de verdad. Mi Señor, ponga oídos espirituales para que solamente puedan recibir la verdad en sus corazones y séllalos, mi Señor, cuando
escuchen, Padre mío, mentiras. Gracias por todo su amor y misericordia. Bendiga a todas las almas que van a oír esta predicación y aquellos que están oyendo en estos momentos. Obra en sus corazones y en sus mentes y conforme a sus necesidades espirituales sean bendecidas en el nombre de Jesús. Todo está delante de usted, Padre Santo, y levántanos revestidos de su gracia, Padre bendito. Esa bendición todopoderosa que proviene en nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Bien, hermanos, amigos, sean todos bendecidos esta tarde, confiando en que Dios nos seguirá guiando conforme a su voluntad y revístete del amor de Dios. Hasta aquí Dios me ha dado. Será hasta la próxima. Bendición, hermanos.